Camiliano, hemos venido con mis compañeras para realizar una entrevista. ¿Su nombre completo, por favor? Mi nombre es Alejandro Palomino Ugarte, soy magíster de la UPC, catedrático de posgrado de la Universidad Católica San Pablo y editores de la revista de negocios de la UPC. En esta ocasión hemos venido para realizar unas preguntas de acuerdo a lo que es la ética profesional, cómo lo considera usted, ¿no? Entonces, venimos en representación de la Universidad Tecnológica de Perú y del curso de ética profesional. Vamos a comenzar con la primera pregunta, la cual es, para usted, ¿qué es la felicidad? La felicidad, más que un grado de satisfacción, me parece que es un conglomerado de cosas, de maneras muy subjetivas, porque la felicidad es aquello que cada uno percibe como logro o realización, ¿no? La felicidad comprende muchos aspectos, ¿no? Puede ser la felicidad en el aspecto profesional, en el personal, ¿no? De repente en cualquier actividad que uno realice, entonces uno definitivamente se siente feliz porque está logrando algo. Entonces la felicidad es la culminación de ciertos pasos, de ciertos logros, de ciertas actitudes o actividades que uno considera importantes para uno mismo. ¿Por qué hay que decirlo? No. Para uno la felicidad puede ser, no sé, de repente ganarse la tinta y es feliz. Pero para otra persona a la que no le importa mucho el dinero, posiblemente la felicidad sea simplemente tener una familia y es feliz. Entonces la felicidad es la culminación de esos puntos, sea cuales sean, ¿no? Indistintamente para cada una de las personas. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Actualmente está leyendo usted algún libro? Sí, estoy leyendo lo que es inteligencia de negocios, ya, de un colega y también profesor de la Universidad del Pacífico, es propietario de la Universidad del Pacífico. Este libro básicamente lo que trata es la percepción de cómo se vienen desarrollando los negocios ahora en el siglo XXI. ¿Sí? Cuáles son sus indicadores, cuáles son las implicancias. Los negocios ahora se han visto bastante alterados por el tema de las redes sociales. Antes un negocio común y corriente no estaba tan metido con las redes sociales, pero las redes sociales son tan importantes de que todos los negocios han tenido que migrar a tener este tipo de impacto en las redes sociales, porque si no, lamentablemente te quedaste en el siglo anterior. La tercera pregunta. ¿Considera que los cursos de humanidades sirven para la formación profesional? Son importantes como todos, porque los cursos de humanidades o las carreras de humanidades, ¿no? Forman a la persona ya en un aspecto más directo con la sociedad. ¿Sí? Es cierto que hay otras carreras como las ingenierías y las matemáticas, ¿no? Que son carreras que también son muy importantes, pero las carreras de humanidades, digamos, tienen un trato más directo con la persona. Uno empieza a tratar más directa, digamos, un jefe de recursos humanos. Es muy importante la labor que tiene un jefe de recursos humanos, porque lamentablemente si el jefe de recursos humanos está obrando mal, el clima laboral de una empresa empieza a fallar. Y cuando el clima laboral de una empresa falla, entonces todos empiezan a haber discusiones, empiezan a ver el mercado y ese tipo de cosas. Es muy importante porque ayuda a una persona a formarse junto con la sociedad. Exacto. La cuarta pregunta. ¿Qué tipo de problemas ha tratado de resolver en su vida profesional? De distinto tipo. No, yo te comento, digamos. Hace tiempo, en el 2008, estuve en una empresa textil. Esta empresa textil empezó a crecer bastante, a pasos agigantados, porque la exportación le empezó a ir muy bien en Estados Unidos y en Europa. Y empezamos a contratar personal de Incalpac, personal de Miche. Cabe recalcar que estas personas de Incalpac y de Miche ya venían con bastante experiencia. La empresa donde yo estaba era una empresa nueva, pero estaba creciendo bastante, ya estaba como la segunda empresa más exportadora en Arequipa. Y el choque fue del sistema que nosotros teníamos, que era un sistema que había crecido junto con nosotros, a nuestro paso, a nuestra rapidez o a nuestra lentitud, como lo quieras ver. Y venía gente que ya conocía cómo era todo el sistema y que venían con sistemas de repente un poco más competitivos o de repente más especializados, que era de Calpaca o de lo que es Michel o de Frankie Ricky, que ya son empresas un poco más consolidadas en el mercado, con más presencia. Y el altercado fue
Los antiguos no querían cambiar al nuevo sistema. Los del nuevo sistema desean saber más porque venían de empresas más consolidadas. Entonces, ahí la resolución de problemas es un tema de cómo integras a estos dos tipos de personas. Personas que defienden el antiguo sistema y personas que vienen pues con todas las ideas de una empresa nueva. El liderazgo en sí lo que te dice es de que tú puedas hacer de que todos sean partícipes de la solución. Y eso es lo que se buscó. Los antiguos tenían una ventaja que no tenían los que venían de otras empresas. Cada empresa, así sea del mismo rubro, ya, tienen sus propias circunstancias, sus propios problemas, ¿sí? Y los de las nuevas empresas, obviamente, digamos, tienen la percepción de cómo funciona el negocio. Y está bien, a nivel de proceso y de repente para manejar un estándar de calidad. La idea era unirlos, ¿ya? Y obviamente teníamos que integrarlos en equipo. La solución fue integrarlos en equipo, hacer que se involucren ambas partes, que combinen esas dos partes. Uno, las circunstancias de los problemas, otro, la experiencia de repente en una empresa más grande. Ayudó a que salgan sistemas híbridos, ¿no? Que nos permitieron resolver con mucha mayor facilidad el problema, sin que los antiguos se excedan obsoletos y sin que los nuevos se sientan ignorados por parte de los antiguos. ¿No? Entonces, esa fue una forma de solucionar el problema. Sí, es un caso interesante, ¿no? Lo que nos cuentas. Ajá. Sí, y mayormente eso se da en las nuevas empresas. Es como un conflicto que se da, creo, cuando quieren implementar o innovar prácticamente el avance de la tecnología. Claro, eso pasa muchas veces porque, digamos, en cualquier empresa siempre pasa algo parecido, ¿no? Hay gente que es nueva, que de repente la empresa empezó hace 5 años, y gente que empezó con esa empresa, que de repente no tiene toda la experiencia o los estudios, y para que guíe a alguien viene un administrador, y contratan a un administrador con bastante experiencia. Obviamente él viene con toda la experiencia de haber estado en 1000 empresas, ¿no? Con todos los estudios, y él va a querer imponer su ritmo de trabajo. Pero antes de imponer un ritmo de trabajo, uno debe de saber, ¿no?, dónde está pisando. Tiene que evaluar cómo ha sido el avance de ellos. Y no es de que tenga que retroceder, sino que tiene que retroalimentarse de lo que está conociendo para poder tener un mejor plan de trabajo. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto considera o motiva a sus colaboradores en los lugares donde ha laborado? La motivación es súper importante, ¿no? Y va a depender de cada colaborador. Para esto es importante que el líder conozca muy bien a su equipo, ¿no? Porque, digamos, Joana, ella su interés o lo que aspira en un futuro es ser una empresaria. Exportar prendas, vender prendas, tener su tienda de ropa, tener un boutique o hasta tener su propia marca. Los objetivos y las metas de ella van a ser distintos, ¿no?, a los de Claudia, a los de Claudia, ¿sí? Entonces, el líder tiene que identificar los objetivos y las metas que tiene cada parte de su equipo. El cómo los motivas no los puedes motivar de la misma forma. Una motivación única puede ser de que la empresa ofrezca línea de carrera. Pero tú personalmente, ¿cómo motivas el desempeño de esas personas tratando de explotar sus principales habilidades? Yo sé que ella es muy buena para el Excel. Ya, yo sé que sus funciones no están hacer trabajos en Excel, tiene otro tipo de funciones. Pero yo le digo, oye, tú eres muy buena en Excel, necesito que me hagas unas tablas dinámicas. Créeme que ese trabajador se siente mucho más útil, ¿no?, haciendo algo que le gusta. A pesar que no esté en sus funciones, pero obviamente se siente un poco más realizado, lo empiezo a motivar más. Y de repente a Claudia le gusta bastante redactar. Entonces le digo, oye, ¿sabes qué? Ayúdame con el área de relaciones públicas. Entonces es importante que el líder o el jefe trate de reconocer esas habilidades y de esa forma pueda motivar de manera más personalizada a cada parte de su equipo. Motivaciones en general sí las hay, las brinda la empresa, las capacitaciones, les brinda la línea de carrera, de repente un sueldo atractivo, de repente bonos, descuentos, etc. Ese tipo de motivaciones sí son importantes. Pero si quieres ir más allá y exponenciar en las habilidades de tu equipo, tienes que hacerlo de manera personalizada. En el caso de que haya sido jefe o gerente, ¿ha tenido algún tipo de preferencias con alguno de sus colaboradores en su trabajo? Eso es una pregunta bastante curiosa, ya, el tema de las preferencias.
muchas veces es porque quieren cortarle la... No, ¿no? está bien. Es bastante curiosa esa pregunta, ¿por qué? Porque las preferencias a veces se ven como que bastante confundidas con el tema de quién es tu brazo derecho. Digamos, en algún momento ustedes van a ser jefes, gerentes, dueñas de alguna empresa, es lo ideal. Entonces van a tener siempre un brazo derecho, ¿ya? Y obviamente tienen que confiar en esa persona, porque la clave de todo negocio es de que tú puedas confiar en tu equipo, pero más aún en alguien muy especial, que es un brazo derecho siempre, ¿no? Tu administrador, tu subgerente, ¿ya? Tu coordinador, ¿no? O tu asesor, sea quien sea, debe ser tu brazo derecho, debes de confiar en él. Y eso muchas veces se ve interpretado como una preferencia. Si hay una preferencia, obviamente porque sabes de que lo vas a escuchar primero a él, porque confías en su asesoría, en que te va a decir las cosas como son, ¿ya? Entonces vemos que el tema de las preferencias puede hablarse en dos sentidos. En las preferencias para que de repente tengas ciertas condiciones que otros no tengan, ¿no? Ciertas comodidades, las cuales sí están mal, porque generan una desunión en el equipo. Pero si se refieren a un tipo de preferencias de que obviamente yo prefiero la opinión de él, porque él es mi asesor, él es mi brazo derecho y confío realmente en su criterio. Entonces hay que separar un poquito ahí esa pregunta. Ya, de manera general, como se dan las preferencias, si las considero negativas, no he tenido preferencias de ese tipo. Ya, he tenido sí afinidad, ¿no? Con personas que de repente a uno le pueden caer mucho mejor o tiene parte de su carisma bastante mucho más atractiva, que a uno le hace congeniar mucho más con esa persona, ¿no? Pero vamos a separar un poco esa pregunta para que se pueda entender de distintos puntos de vista. ¿Qué importancia le atribuye a la educación universitaria? Es muy importante. En extremo, porque obviamente nos permite tener una base de formación, ¿ya? Pero la educación universitaria ya como que se está quedándose un poco de lado. La gente encuentra trabajo con facilidad y se acostumbra a ese trabajo. Se acostumbra a estar trabajando y a veces se olvida del tema de la educación. La educación es importante porque te da una base. Te va a dar una base de conocimientos para que uno se pueda desarrollar, para que uno pueda emprender algo. Pero más aún, más importante que el tema de tener una educación universitaria, ¿ya? Es el tema de cuán emprendedor, cuán creativo eres. Los grandes empresarios, las grandes mentes, si se dan cuenta, algunos no terminaron la educación universitaria, ¿no? Bill Gates no terminó la educación universitaria, Mark Zuckerberg tampoco terminó la educación universitaria, Steve Jobs tampoco terminó la educación universitaria. Y les puedo nombrar una lista. En sí, porque ellos encontraron de repente un tema innovador, en el cual le dedicaron bastante empeño. ¿Ya? Con esto no les digo de que todos dejen la educación universitaria y que se dediquen a inventar algo. La creatividad es muy importante, tienen que desarrollarla. Puede que por aquí salga alguna inventora de algo, de alguna marca, de alguna ropa, de algún perfume o de lo que sea. Pero obviamente es importante de que ustedes y que todos terminen su educación universitaria porque realmente le permite elevar su nivel de comprensión. Además que si se va a cualquier otro lado, no es lo mismo decir que yo soy un profesional a yo, bueno, pues sí, es que no lo terminé en tu currículum, definitivamente eso no pinta nada bien. Entonces pues también hay que ser inteligentes en ese aspecto. ¿Y qué es lo que usted valora más de sus colaboradores? La honestidad. La honestidad. Es muy importante que ellos te permitan, que se permitan decir a uno, oye, ¿sabes qué, Alejandro? Esto me parece que podría ser así. Porque en ese punto tú entiendes de que tienes la confianza suficiente, que ellos tienen la confianza suficiente en el equipo. Y si tú has inspirado ese nivel de confianza con tu equipo, obviamente es porque estás haciendo las cosas bien. Ok. Continuando con las preguntas, ¿usted es consciente que domina su área de trabajo? Sí, pero es importante de que uno entienda de que cada empresa donde uno va siempre va a encontrar nuevas aptitudes que uno puede aprender. Con esto no digo que uno no sea apto para un trabajo o no, ¿ya?
pero la humildad es lo más importante que un profesional puede tener, porque te permite no solamente quedarte con los conocimientos que ya tienes, sino ir más allá, ir aprendiendo más. Cuando uno va a un lugar, a un trabajo, siempre se aprende algo, sea de quien sea, así sea de tu jefe, de tu compañero que está en el mismo rango, o que de repente alguien de rango mucho menos, también se aprende bastante. Entonces, yo me siento muy capacitado, pero siempre abierto a que siempre se pueda aprender más cosas, y esa es la perspectiva que he tenido profesional, con esa humildad de que pueda siempre aprender nuevas cosas. Estás a la disposición de poder aprender siempre más. Así es correcto. Ya. Ok, esto es lo mismo. Esto. Ya entonces preguntan, ¿así? Sí. Entonces esta. Ya. ¿Qué actitudes para usted debe tener un buen administrador? La principal debe de ser una persona bastante práctica. Ya, un administrador, dentro de su concepto más básico, es la de que él pueda administrar todos los recursos que tiene en su poder. Y hablamos desde los recursos materiales, el recurso humano, los económicos, los operativos, los de materia, exactamente todos los recursos. Y él debe ser lo más práctico, debe ser justo, debe ser honesto, debe tener bastante ética. Porque un administrador, ya, al momento de tener el control de todo, ya, está dando un ejemplo de negociación, está dando un ejemplo de justicia a todos. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo como administrador y le digo al de recursos humanos, oye, ¿sabes qué? Mira, a esa persona no me cae bien, ¿sí? No le renueves al siguiente mes el contrato. Sí, porque está mi cargo, pero ¿sabes qué? No me cae, aparte la amiga de una sobrina va a entrar y está simpática, y que entre. Definitivamente ese administrador no es justo, no es ético, para nada está dando un ejemplo. ¿Ya? Y él de repente no se da cuenta que el resto de su equipo, que está a su cargo, se da cuenta de ese tipo de cosas y le empieza a contaminar. Entonces, por lo mismo que un administrador no tiene el control de varias asignaturas, tiene el control de varias áreas en una empresa, es importante que siempre sea justo, que siempre sea ético, que siempre sea honesto, que siempre sea correcto con todo lo que esté haciendo. Que definitivamente sus actitudes sean siempre las de un líder. Un líder no toma decisiones y no es líder por mandar. Es líder porque su equipo logra los resultados y él está con el equipo, al frente del equipo, apoyando el equipo. Esa es la actitud de un administrador. ¿Sí? En realidad es cierto, ¿no? Nosotros sabemos muy bien de que para ser administradores somos el ejemplo que damos a todos nuestros colaboradores. La siguiente pregunta que te haríamos es, ¿la ética es un ingrediente para triunfar en los negocios? Sí. ¿Y por qué? Sí lo es, ¿y por qué? Principalmente porque la gente ha olvidado un poco el tema, se ha vuelto como que muy materialista. Sí es cierto, debemos ser objetivos en nuestras decisiones y nuestras decisiones deben tener fundamentos, pero no podemos olvidarnos de la ética en estas decisiones. Digamos, hace poco estuve hablando con un amigo y esta persona hace proyectos a nivel ambiental. Yo le dije, oye, ¿pero has revisado el impacto ambiental? Sí, pero ¿sabes qué? Sí estamos dañando, pero bueno, pues es que hay plata y hay que tomar una decisión ya, y el director lo pide. ¿Y tu trabajo? No. No significa, ojo, que el proyecto no se vaya a dar, porque las finales no va a depender de ti. Tú estás haciendo el análisis del proyecto. Ya, yo enseño proyectos en la universidad. Y lo principal que uno debe de aprender cuando hace proyectos y cuando le hace una auditoría a un proyecto es de que sea muy honesto con el proyecto. Si en el proyecto obviamente estás captando de que el impacto ambiental va a ser muy negativo para una área, para una región, para un valle, para lo que sea, ya, tienes que colocarlo. ¿Dónde está tu ética? No estás trabajando de manera ética. Ya, digamos otro aspecto. Pues yo sé que de repente tenía un restaurante, ya, y sé que la carne está a punto de vencerse, o tal insumo está a punto de vencerse. Como yo soy el administrador, ¿qué es lo que debería hacer? Exacto. Pero si no tuviese ética, ¿qué pasaría? Oye, pero ¿sabes qué? Los comensales no se dan cuenta, esto aguanta, digamos, unos 5 días más.
hay que vendérselos. Es posible de que no pase nada, porque sí es posible de que los alimentos tengan un tiempo más de vida fuera de su vencimiento. Pero también es posible de que algún comensal le caiga mal, ¿sí? Y que después venga una queja por ese tipo de cosas, de salubridad, el tema de alimentos es bastante grave, y te cierran el local, ¿no? Viendo ligeros y te cierran el local. Entonces, la ética es muy importante porque nos permite recordar que también somos unos seres humanos y debemos de ser correctos, sea cual sea el trabajo o la decisión que uno tenga. Y debemos de ser justos. Eso nos dice la ética. ¿Dónde está tu ética profesional? Pues está ahí, precisamente en la honestidad, en la integridad de una persona. Una persona no deja de ser persona por el más que el cargo que tenga. Así se hace el gerente general de tal corporación. No deja de ser un ser humano y no debe de olvidarse jamás eso. Ya, eso es lo más importante. Okay, muchas gracias. Nuestra última pregunta y la más importante tal vez para nosotras, de parte tuya sería, ¿cuál es tu regla de oro que siempre sigues, o que siempre estás al pendiente de ello? Mi regla de oro. Tengo varias reglas de oro, pero la más importante que yo les puedo dar a ustedes, porque están todavía estudiando, ya, es que jamás se deben dar por vencidas. Ya. Las adversidades van a ser distintas, y se los voy a decir por experiencia propia. He tenido un montón de adversidades, nunca ha sido nada fácil en mi vida, ni en la vida de nadie. Van a encontrar que cada persona tiene propias adversidades y las va a seguir teniendo hasta el día en que se muera. Ya. Pero si no saben enfrentarlo, si simplemente huyen, si se dejan amilanar, ya sean por problemas personales, ustedes son mujeres, ustedes son más sentimentales, a veces de repente con el enamorado, y esas cosas a veces la amilanan a uno, ¿sí? He visto chicas que de repente se han acongojado solamente por eso y dejan de concentrarse, no estudian, ya, se distraen en el trabajo, ya, de repente perdieron un trabajo, de repente su jefe era demasiado injusto con ustedes. Entonces van a encontrar mil cosas, de repente algún familiar se le murió, eso es algo demasiado fuerte, ya. Y lo último que deben de hacer es rendirse, jamás deben dejar sus metas que se vayan, siempre deben de apuntar a que sus metas se cumplan, a que siempre lleguen a hacer lo que ustedes quieran ser. No lo van a lograr al toque, sí, porque para todo hay que luchar, sí, pero el no rendirse ya es bastante, porque el no rendirse significa que te tienes que levantar siempre, significa que tienes que tener tenacidad, que tienes que tener constancia y disciplina, y esas cosas es lo único que le faltan a las personas para que puedan triunfar en la vida, nada más. Lo demás es el tiempo y hay que tener paciencia y ya está. Ok, muchas gracias. Los conocimientos que nos has brindado hoy día en realidad han sido de mucha ayuda para todas en sí. Desde la primera pregunta, de tu experiencia laboral practicante que ha sido, hasta la última que prácticamente nos has dado un consejo para poder seguir nuestra carrera. No, con gusto. Gracias. Buenos días, profesor. En esta oportunidad les vamos a dar a conocer sobre nuestro trabajo final de ética profesional. Los integrantes de nuestro equipo son Josué, Talú, mi persona, María Claudia, Alejandra, Giovanna y Elisa. Tenemos como primer tema lo que es la aspiración a la felicidad, que lo va a dar a conocer mi compañero Josué. Buenos días, profesor. Yo les voy a dar a conocer lo que es la aspiración a la felicidad. Según Aristóteles, nos dice que la felicidad es la práctica permanente de lo que son las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Las virtudes son una cualidad estable de la persona, y estas se dividen en dos, lo que puede ser una virtud intelectual que va relacionada a lo que es la inteligencia, y una virtud moral que va relacionada con el bien. Según Epicuro, se entera lo que viene a ser la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Que es la ausencia de dolor. Es un equilibrio entre el cuerpo y alma. Y según la definición del utilitarismo, la felicidad como la búsqueda de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Que se produzca la mayor suma de felicidad posible en conjunto. Como conclusión, sobre el tema de la aspiración a la felicidad, según el video, nos dice que la felicidad es cuando uno alcanza sus objetivos o metas que tiene planeadas.
Se refiere a lo que es la felicidad plena. ¿A base de qué? A base de virtudes, ¿no?, que nosotros tenemos como personas, por ejemplo, como virtudes intelectuales. Y es lo que en el video nos explica nuestro entrevistado, que la felicidad es cómo vamos a lograr nuestras metas, cómo nos vamos a desempeñar para lograr eso. Y una vez que obtengamos lo que queremos, ahí es donde vamos a tener la felicidad plena, ¿no?, porque nos vamos a sentir, digamos, como ahora somos estudiantes al terminar nos vamos a sentir profesionales y vamos a tener una felicidad que es de cada uno de nosotros. Bueno, continuando con la exposición, vamos a leer sobre el punto número 6, que viene a ser la ética como ideal de convivencia, hablando sobre ética civil y ética de máximos. El concepto de ética civil es conocida como también ética o mínimos, lo cual es lo exigible como universalmente obligatorio. Esto es lo que normalmente tenemos en un innato como personas. También es el conjunto de valores y normas morales compartidos que permiten construir la convivencia en libertad y organizar las distintas esferas sociales y políticas. Esto es lo que mayormente hemos sido formados desde muy pequeños, lo que viene a ser en cuanto a valores, responsabilidad, lo que es puntualidad, lo que viene a ser respeto hacia los demás también, ¿no? Y el concepto de ética de máximos podemos ver las propuestas racionales de la felicidad personal. En este caso, ya es lo que cada uno que se llama busca para sí, ¿no? Qué tipo de felicidad o qué es lo que le conviene más para que esa persona sea más feliz, ¿no? Sea más apta, se sienta más cómodo consigo mismo, obviamente no dejando de lado lo que son los valores y lo que se llama las normas de convivencia, ¿no? Para que todo sea mejor en la vida personal y también profesional para cada uno de nosotros. Gracias. Continuando con las conclusiones, al señor Alejandro Ugarte, puede llegar a que es una persona con bastante experiencia. Trabajó en empresas donde a su cargo tenía personal, entonces esto le ayudó bastante a tener ese atino para tratar al personal, ¿no? El momento de ser jefe se le cruzó bastantes obstáculos o bastantes sobornos, por decirlo así, pero él fue bien claro y al decir que no aceptaba ese tipo de cosas, ya que lo veía mal, ¿no? Ahora, también que se llama nos dio un ejemplo, ¿no?, de que en la empresa donde trabajaba, a veces había recomendaciones por otras personas, todo, y le decían para que entre en la empresa en un cierto puesto, ¿no? Pero él también tenía conocimiento de que había personas que en verdad tenían la actitud y tenían que se llama SCB, que era bastante para explotar. Entonces, ¿qué tenía que hacer? No llevarse tanto por opiniones de amistades o otra cosa, sino que se llevaba más por la experiencia, lo que a él le parecía mejor. En la entrevista que tuvimos nos habló de varios puntos éticos, nos aconsejó, nos dio ejemplos, fue una persona totalmente amigable con nosotros, nos dio a entender un poco más de lo que es la vida profesional, la vida laboral y en cuanto a nuestro tema personal también. Lo más bonito de esa entrevista fue casi al final cuando le mencionamos que nos nombre su regla de oro y este experto nos dijo que se llama de que jamás nos vendamos, que todas las veces que caigamos siempre tenemos que levantarnos. Eso significaba no rendirse, ¿no? Entonces podemos rescatar que es una persona con bastante experiencia, con bastante conocimiento, porque nos habló de varias personas, ¿no? Y una cosa que lo que podemos llegar a concluir es que lo que es ética profesional no simplemente es un curso, sino que es algo que nos forma para ser buenos profesionales. Continuando con la exposición, vamos a darles a conocer sobre los principios. Pues bien, vamos a hablar sobre qué son los principios. Tenemos cuatro principios, cuatro pilares, que son el principio de beneficencia, principio de autonomía, principio de justicia y por último el principio de no maledicencia. Pues bien, ¿qué son los principios? Los principios éticos son declarados principios del ser humano, propios del ser humano, que apoyan en lo que es el desarrollo y la felicidad del mismo. El principio de autonomía consiste en la elección libre y racional. Por autonomía se entiende que es la capacidad de realizar actos con conocimiento y causa y sin coacción, sin obligación o sin acatamiento. Pues bien, se dice que una persona actúa con autonomía siempre y cuando actúe
intencionalidad, con conocimiento y sin control externo. El principio de beneficencia es hacer bien una actividad y hacer bien a otros mediante una actividad. Pues bien, el principio de beneficencia se refiere a la obligación moral de actuar en beneficio de otras personas. Diego Gracia indica de que la beneficencia y la autonomía no pueden ir separados, ya que el principio de beneficencia es inseparable de autonomía. Pues bien, no se puede hacer el bien a otros en contra de su voluntad, aunque sí estamos obligados a no hacer el mal. Bueno, según la conclusión de nuestro entrevistado, vemos que este personaje, este señor, es un señor muy ético y practica muy bien lo que es sus principios. Gracias a ello ha podido llegar a los rangos bien altos. Buenos días, profesor. Mi nombre es Alejandra Montes y yo les voy a dar a conocer el tema de la ética aplicada. ¿Qué es la ética aplicada? La ética aplicada es la parte de la ética que se encarga de estudiar las acciones morales que realiza el ser humano, influenciadas por el medio en el cual nos envolvemos, ya sea la sociedad o el entorno en el cual nosotros convivimos. Cabe destacar que la ética de una persona está dada por la inteligencia y la voluntad que le ponga al momento de nosotros resolver un conflicto. La ética aplicada estudia acciones morales como las que son el derecho de los animales, la violencia, la delincuencia, la corrupción moral y política, y acciones controversiales como las que son el aborto inducido, la eutanasia, la pena de muerte, la prostitución, también la contaminación ambiental, sexualidad y la discriminación. Para abordar estos dos problemas, la ética siempre se encarga o se basa en otras dos disciplinas, las que son la psicología y la sociología, que nos van a ayudar a entender y a explicar el comportamiento del ser humano. La ética relacionada, si nosotros la mezclamos o la basamos con otras disciplinas, nos va a dar un origen de subdisciplinas o ámbitos que estudian controversias específicas, como las que son la bioética, que estudian cuestiones morales que son productos de los avances médicos, la ética empresarial, la ética legal, la ética de la ingeniería y la ética ambiental. La reflexión ética no es ni mucho más ajena de la vida cotidiana. Las relaciones interhumanas concretas, y nos dice que diversos autores insisten que una de las tareas esenciales de la ética como filosofía moral es precisamente intentar una aplicación a los principios éticos descubiertos a los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Esto nos dice la autora Cortina de 1993. También nos dice que la tarea de la ética no es solo solucionar casos concretos, sino diseñar los valores, principios o procedimientos con los cuales nosotros vamos a resolver los conflictos en los cuales nosotros estemos incluidos, y también cómo que vamos a poder solucionarse, tomar la decisión correcta dependiendo de nuestra moral y también nuestros valores y principios. La ética como tal no se plantea la aplicación concreta, sino es un diseño de marca de aplicación. Ahora tenemos otro autor que Apple nos dice concretamente que él dispone entre dos partes. La parte A, que se ocupa de la fundamentación racional de la corrección de las normas, esto se refiere a cómo nosotros debemos actuar, y la parte B, que tendría por objeto diseñar el marco racional de los principios que permiten la aplicación a la vida cotidiana, los principios descubiertos en el punto A. Los principios por los cuales nos vamos a basar a la hora de tomar una decisión moral, a la hora de nosotros poder resolver un conflicto. Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de las éticas aplicadas. Tenemos la ética periodística, que nos dice que se debe condenar a un profesional en lo que es periodística cuando él acepta publicar una nota, siempre favoreciéndose, ¿no? Teniendo algo extra, por ejemplo, puede ser un pago o algún beneficio que le pueda ofrecer la otra parte. También tenemos la ética empresarial, que nos dice que en el mundo de los negocios, la ética dice que un vendedor siempre debe realizar operaciones que estén dentro de su hora de trabajo. ¿A qué me voy, por ejemplo? Por ejemplo, yo trabajo en una empresa y tengo mi horario de trabajo, y dentro de ese horario de trabajo yo estoy realizando actividades extras que podrían ser de la universidad. Entonces, eso no es moral bien visto. Por eso es la ética empresarial. Ahora nos dice
dice que las organizaciones ahora están muy preocupadas por lo que es la ética dentro de las empresas, por la cual ellas están sino proponiendo varias normas para que sus trabajadores puedan desenvolverse moralmente. Como comentario final de la entrevista, yo he recalcado mucho la regla de oro que tenía nuestro entrevistado, que era nunca rendirnos. ¿Por qué? Porque nosotros como estudiantes, siempre al salir ya al campo laboral, tenemos muchos obstáculos al momento de conseguir un trabajo, al momento de subir de rango, y por eso es que nosotros nunca debemos de rendirnos, sobre todo motivarnos a nosotros desempeñar correctamente nuestras funciones. ¿Por qué? Por ejemplo, entramos a una empresa, por lo que no tenemos experiencia, quizás se nos vienen problemas, conflictos con nuestros jefes, conflictos con nuestros compañeros, y nosotros nunca debemos dejar que eso nos afecte y siempre dar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo. ¿Para qué? Para que tengan una buena percepción de nosotros y sepan que nosotros sí vamos a poder lograr todos los objetivos y metas que nos propongamos. Por eso es la frase de nuestro entrevistado que me llamó más la atención, porque nosotros como jóvenes y como un futuro profesional nunca debemos de rendirnos ante las adversidades que tengamos durante nuestra etapa laboral. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Giovanna Elizabeth Carita Portada y el tema que yo les voy a exponer con respecto a nuestro trabajo grupal es las relaciones profesionales. ¿Qué son? Son aquellas relaciones que se desarrollan en un ambiente laboral con respecto a lo que es el colaborador y el empleador, y también con lo que es el jefe de trabajo o el capitán de trabajo. Las relaciones profesionales es donde se define la calidad de la interacción entre ambos, como ya los he mencionado, y por ende se define también la calidad de la sociedad y del ambiente laboral. La honestidad y el respeto son valores los valores que se pueden tomar con mucha importancia serían la honestidad y el respeto, que son valores fundamentales para poder llevar una relación estable, tanto con el empleador y con el trabajador o con el líder de grupo, para desarrollar, como podemos ver acá, las relaciones profesionales. Es importante tener en cuenta que las relaciones laborales son ante todo un fenómeno social y sus comportamientos son un elemento esencial que define a la organización. Las relaciones profesionales se caracterizan por 4 puntos que hemos tomado en cuenta, que sería la flexibilidad de la jornada adaptada a las necesidades de la empresa. Tanto el empleador poder tener, por ejemplo, la disponibilidad de su horario y también la empresa poder tener la disponibilidad del horario de ellos, digamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en Cinépolis y yo tengo la disponibilidad de mi horario, yo les doy, por ejemplo, mi horario de la universidad y ellos disponen de esa forma para poder colocarme horas de trabajo donde no interrumpan mis estudios. La presencia de diferentes modalidades de contratación temporal, es decir, por ejemplo también, un mismo ejemplo, yo en el cine donde trabajo, mi contrato es por 3 meses, pero cada 3 meses, ni bien termina, me lo renuevan. La otra sería la coexistencia de periodos de ocupación y desempleo durante la vida laboral de la persona trabajadora. En sí, más lo podemos definir en el sentido de que cuando digamos, puede ser que dejes de laborar, pero de una forma u otra sigues haciendo actividades con respecto a lo profesional. O también cuando, por ejemplo, tienes un tiempo muerto en el horario de trabajo. La coexión de periodos de ocupación y desempleo durante la vida laboral de las personas trabajadoras. Es la misma idea. Ante todo, en la entrevista que hemos realizado al señor Alejandro Palomino, él nos indica que su vida laboral ha sido amplia. Actualmente él cuenta con muchas experiencias que lo han llevado a ser la persona que es hoy en día. Y él nos ha podido mostrar que todas esas experiencias le han hecho poder desarrollarse profesionalmente, entender cómo trabajar con los colaboradores y cómo respetar sus ideas y también tenerlas de él. Nos dio un ejemplo muy claro, por ejemplo, que él trabajaba en una textilería anteriormente. Entonces comenzaron a crecer bastante y tenían mayores exportaciones a Estados Unidos. En eso la empresa quería traer nuevos colaboradores a la empresa. Y los anteriores querían mantener su estándar de trabajo que tenían actualmente. Lo que hicieron fue poder juntar ambas ideas y a ambos colaboradores para poder crear una nueva forma de trabajo. ¿Cómo? No falta. Buenos días, profesor. Mi nombre es Elizabeth Maribel Alave Paza. En esta ocasión yo les voy a poner sobre la conciencia moral, la responsabilidad y la sabiduría práctica. Comenzando con la conciencia moral, pues nos dice que es una voz interior que nos obliga a actuar de una forma y también nos dice que si son correctas o no nuestras acciones. Y también es la capacidad de juzgar nuestras acciones, sino también de las de los demás, así sean buenas o malas. En este caso, por ejemplo, sería nosotros como estudiantes a veces queremos
entrar a un trabajo y nos pide un currículum vitae. Y a veces algunas personas ponen información incorrecta simplemente para que los contraten. Entonces eso lógicamente es algo no moral. No moral. Continuando con la responsabilidad, pues es el cumplimiento de las obligaciones y cuidado de hacer o decidir algo. Y también la forma de responder que implica el control y el conocimiento de los resultados de cumplir o no las obligaciones. Bueno, responsabilidad en nuestro caso como estudiantes sería, bueno, al no cumplir las cosas que nos pide o no estudiar para un examen. Continuando, también tenemos lo que es la sabiduría práctica, pues que nos dice que es un carácter que se desarrolla en la aplicación e inteligencia con la experiencia propia. Normalmente la mayoría de las personas ha tenido demasiados trabas en el camino, como decir, y ha cometido bastantes errores. De los mismos errores también se aprende y uno tiene experiencias. Entonces sabemos que a la próxima vez no vamos a cometer esos errores ya por la experiencia y la sabiduría que tenemos. Y el otro principio que él también resaltó fue la justicia, que él tiene que ser justo. Él siempre dijo de que, bueno, nos comentó de que quizá no tenía beneficios exactamente con sus trabajadores, pero siempre tiene una mano derecha, y entre su mano derecha no es que tenga ciertos beneficios, sino que le tiene más confianza con la persona que puede trabajar más a su ritmo y también le puede apoyar en lo que él está fallando, y él tiene que ser muy humilde para aceptar las opiniones de los demás y saber cómo adecuarse. Y ya bueno, en esa sería mi conclusión, que él tomó en cuenta bastante de los principios. Gracias.